Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer otra clase en la cual les vamos a revisar dos trastornos psiquiátricos que serían la depresión y ansiedad, que pues son de los trastornos pues psiquiátricos más comunes, sobre todo la depresión. Entonces primero vamos a empezar a revisar el tema de depresión. De hecho, el tratamiento de ambos trastornos es muy similar, o sea, en ambos se dan antidepresivos. Sin embargo, en su temario viene que para lo de la ansiedad se dan benzodiazepinas, que sí es cierto, pero no es como lo que se recomienda dar y menos a largo plazo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero pues vamos a empezar con la depresión. Como les decía, la depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente. Bueno, más que nada, pues hay diferentes tipos de trastornos depresivos. Está el trastorno depresivo mayor, que ese es el más frecuente. Lo voy a poner aquí, trastorno depresivo mayor, es el más frecuente. Pero también dependiendo de la duración, puede haber otros trastornos o de cuándo se presenta y de otras características con las cuales se pueden presentar. Por ejemplo, hay un trastorno que es el trastorno depresivo persistente, el cual pues se diagnostica cuando ya cumples más de 2 años con determinados síntomas. También se conocía antes como distimia, o sea, por si pues no se conocen el término. Ahora actualmente en el DSM-5 viene como trastorno depresivo persistente. También hay otros trastornos como el disfórico premenstrual que tiene síntomas afectivos porque la depresión es un trastorno afectivo. O sea, es que en el DSM hay diferentes clasificaciones de los trastornos. Están los de ansiedad, que ahorita los vamos a ver. Están los afectivos o del estado de ánimo, donde está depresión, el trastorno bipolar, que tiene características depresivas. Em, También está les digo, el disfórico premenstrual, que tiene síntomas justo antes de que comience la menstruación. Entonces, pues muchas veces a ese tipo de pacientes se les pide que hagan como un diario de qué síntomas tienen antes de que menstruan y pues ya así se puede hacer el diagnóstico junto con otros criterios. Em, También está otro que es el de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, se me olvida el nombre. Pero pues les digo, hay varios. El más frecuente es el trastorno depresivo mayor y básicamente se diagnostica a partir de, o sea, la duración que tiene es de 2 semanas. O sea, no les voy a dar como tal los criterios del DSM, pero te piden que cumplas en 2 semanas 5 síntomas, al menos. ¿Y estos síntomas cuáles suelen ser? Uno de los síntomas característicos de la depresión es la tristeza. Y le preguntan al paciente, ¿usted se ha sentido triste casi todos los días en la semana o durante cuánto tiempo se ha sentido pues triste y así? Pues ya el paciente te dice, no, pues no sé, desde hace un mes y casi todos los días o como de 5 o de 7 días a la semana, o sea, es una tristeza constante. O también le preguntan si como que podría llorar con facilidad y cosas así. Otro síntoma muy característico que les mencionaba en la clase de ayer de esquizofrenia es la anedonia, que es esta pérdida para sentir placer. O sea, ustedes le preguntan al paciente, em, ¿usted qué es lo que antes le disfrutaba hacer? Y les dice, ay, no sé, me gustaba mucho dibujar, tocar el piano, hacer ejercicio y así. Y le preguntan, ¿y actualmente si usted realiza esas acciones, le genera satisfacción o se siente bien? Y pues va a decir no, o cosas así, como que ya perdió el placer por realizar esas cosas que antes le encantaban. Esa es la anedonia, igual es muy característica. Otra característica frecuente es la falta de energía. Se sienten todo el tiempo como que no, o sea, muy cansados, fatigados, aunque no se hayan descansado, aunque no estén como con una gran carga, pero se sienten como que no tienen nada de energía. También hay muchas alteraciones a nivel del sueño. Este igual es como otro criterio en el cual puede haber hipersomnia, que duermen muchísimas horas, o sea, más de lo normal, o puede haber insomnio, que es la incapacidad para poder dormir, que existen diferentes tipos de insomnio. Está el de conciliación, que es como, no sé, te vas a la cama, pero no te puedes dormir. Ese es el de conciliación. También está el insomnio medial, que es cuando, pues no sé, vas a la cama, te duermes, como a las 2 horas te despiertas y ya no te puedes volver a dormir. Y también está el insomnio tardío,
que es, no sé, tú en teoría te paras como a las 8 de la mañana, pero te llegas, o sea, te duermes, te levantas a las 5 o 6 de la mañana y ya de ahí no te puedes volver a dormir. Entonces, pues también esa es una característica, puede haber hipersomnia o insomnio. Igual va a haber alteraciones en el apetito, ya sea que este esté aumentado, o sea, que tengas más hambre de lo normal o que esté disminuido. Y asimismo, esto del apetito se puede ver en el peso, o sea, también como que viene de cambios en el apetito y en el peso, no sé, como que subieron de peso o bajaron de peso, pero está muy relacionado más que nada con el apetito. Igual va a haber una dificultad para tomar decisiones. También va a haber una dificultad para mantenerse concentrado. Mm, ¿Qué otra? También, otro muy importante es que puede haber ideación suicida. Y pues es que, o sea, cuando tomé psiquiatría, la doctora nos mencionó que pues muchas veces las personas como que suelen tener miedo de preguntarle a los pacientes que pues bueno, en teoría podrían tener depresión, si alguna vez han tenido ideación suicida, porque pues piensan que a lo mejor como que tú le estás dando una idea a ese paciente, pero no, sí es muy importante interrogarlo. Se puede preguntar ya sea como tener ideas de muerte, o sea, como de, ay, ojalá no despertara, ojalá me llevaran o lo que sea así. Esa es como una idea, pero no es como que lleven algo a cabo, sino son algo que tienen ahí pensado, aunque no atentarían contra su vida. Y están las personas que sí ya como que sí tienen una idea de, no, voy a esperar a que un día todos salgan de mi casa, o sea, que esté solo y para llevar a cabo pues ese acto, ¿no? Pero sí es muy importante interrogarlo porque si ya se tiene como, no sé, pues justamente ideación suicida, sí es importante internar a estos pacientes. Entonces sí es importante interrogarlo para pues descartarlo. Y pues estas son como algunas características, no estoy, creo que me faltaron como dos, o sea, de los criterios que vienen como, o sea, te piden 5 síntomas en 2 semanas, o sea, con una duración mínima de 2 semanas, y en esa lista de síntomas creo que son 9. Pero bueno, o sea, estos son como los principales que suelen presentar estos pacientes y para que los conozcan un poco. Pero les digo, hay otros tipos de trastornos depresivos, pero les digo, el más frecuente es el trastorno depresivo mayor. Ahora, ¿por qué se da la depresión? O sea, como tal, la etiología tiene que ver con una disfunción, por disfunción, en los sistemas de neurotransmisores, sobre todo a nivel de los sistemas de serotonina, que es 5-HT, 5-hidroxistriptamina es serotonina. También a nivel de la noradrenalina le voy a poner como NA y a nivel de la dopamina le voy a poner como BA. Entonces, principalmente va a haber esto. También va a haber como otras como características, o sea, es que la depresión como tal es multifactorial, o sea, no solamente se debe a esto de los neurotransmisores, va a haber factores que te predisponen a tener depresión, como lo podría ser, pues, cierta carga genética, es más probable que una persona que tenga, no sé, antecedentes familiares de depresión puedan desarrollar depresión, o sea, los vuelven más propensos. También al haber sufrido algún trauma reciente, alguna pérdida. También el consumo de sustancias te puede, pues, llevar a una depresión. Y justamente estos factores van a confluir y te va a generar una disfunción. También puede haber disfunciones a nivel de la microbiota, a nivel del sistema, bueno, del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. em, ¿Qué más? Les decía factores genéticos, o sea, la depresión como tal es multifactorial, pero aquí para la materia de farma, pues sí me voy a centrar más a nivel de los neurotransmisores, porque aquí es donde van a actuar principalmente los fármacos que vamos a ver, o sea, los antidepresivos. Entonces les decía que va a haber una disfunción de estos sistemas, de serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces bueno, les voy a hacer como un esquema acerca de lo que ocurre normalmente en las neuronas. Entonces, primero voy a dibujar aquí de color aqua una neurona de serotonina. Entonces, neurona serotoninérgica.
Y supongamos que pues se liberó el neurotransmisor. Aquí tenemos luego nuestra neurona postsináptica con algún receptor y pues ya la serotonina en teoría se une a su receptor, actúa y genera pues sus efectos, ¿no? Sin embargo, va a haber serotonina que sobre en la unión sináptica, en el espacio sináptico. Entonces, pues el cuerpo no, como tal, no quiere desperdiciar eso y por ello va a haber un transportador muy importante a nivel de estas neuronas que es el CERT y va a favorecer que la serotonina que sobró vuelva a entrar hacia la neurona y hacia la vesícula, o sea, le está reciclando, ¿ok? Esto ocurre pues en general de una manera normal. Lo mismo va a ocurrir con las otras neuronas. Luego vamos a tener una de noradrenalina aquí de rosita. Ocurre lo mismo, se libera noradrenalina. Luego en una neurona postsináptica actúa, pero como les digo, en teoría pues sobra. Y esta noradrenalina sobrante va a volver a entrar a la neurona y a la vesícula por medio de otro transportador que actúa igual que el CERT, pero se llama NET. Y pues la recicla. Y lo mismo ocurre con la dopamina. Tenemos, creo que lo puse de verde, ¿no? Sí, dopamina. Se libera dopamina, se une a su receptor, genera sus acciones, va a sobrar un poco en el espacio sináptico, se recicla por medio de un transportador, vuelve a entrar a la neurona y a la vesícula por medio de un transportador denominado DAT. O sea, literal, hacen lo mismo aunque cambia el nombre dependiendo del neurotransmisor. ¿Ok? Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, estos transportadores, sobre todo el CERT, porque lo que más se caracteriza en la depresión es que va a haber una deficiencia de serotonina, o sea, no va a haber tanta serotonina y pues ustedes se acuerdan que la serotonina pues como que se asocia con la felicidad y así, pero también va a haber alteraciones a nivel de la noradrenalina y de la dopamina, pero el principal blanco de los antidepresivos va a ser la serotonina. Em, Va a haber otros medicamentos que sí actúen a nivel de la noradrenalina y dopamina, como podrían ser los antidepresivos duales, como la venlafaxina, entre otros. Pero el más importante es la serotonina, ¿ok? Entonces, pues ya como tal vamos a ver el tratamiento de la depresión. Bueno, nada más antes de empezar a ver como tal los fármacos, es importante de que decirles que la depresión no solamente se trata con medicamentos, o sea, sí se les da sus antidepresivos y así, pero también es importante acompañarlo con terapia. La terapia que por lo general se suele dar es la llamada terapia cognitivo-conductual, bueno, su objetivo principalmente es que tú tienes una forma de pensar y tu forma de pensar como que influye en las acciones que vas a tomar. Entonces, con esa terapia lo que quieren hacer es cambiar tu forma de pensamiento ay, perdón. Y al cambiar tu forma de pensamiento, también van a cambiar tu forma de sentir y tu forma de actuar. Como que ese es a grandes rasgos, o sea, como muy, muy así por encimita, los fines de esta terapia. También existen otras psicoterapias, pero esa es como la más utilizada. Entonces, pues, se acompaña el tratamiento farmacológico con terapia. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Los fármacos que por lo general se suelen usar primero son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. También se abrevian como ISRS. ¿Ok? Y va a haber varios. Va a estar la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina. Ahorita se los anoto. Pero primero, antes de hablar específicamente de cada uno, vamos a ver su mecanismo de acción en general, porque todos comparten el mismo. Ya nada más luego vamos a ver como características y pues individuales y así. Pero su mecanismo de acción principal es que son inhibidores del CERT, que les decía que es el transportador de la serotonina, o sea, que favorece su recaptura. Entonces, aquí tenemos a nuestra imagen del CERT. Si ustedes dan un inhibidor de la recaptura de serotonina, va a bloquear a este transportador. Entonces, si este transportador se bloquea, pues como tal ya la serotonina no va a poder entrar porque va a estar bloqueado. Ahí. Y entonces, si no vuelve a entrar hacia la neurona, pues van a aumentar las concentraciones de serotonina
en el espacio sináptico. Y como les decía, en la depresión, pues la serotonina suele estar disminuida. Entonces, al inhibir al SERT, por lo tanto, no hay recaptura de serotonina. Ahora, algo súper importante que deben saber sobre este tipo de medicamentos es que no actúan inmediato, o sea, no se ve el efecto tipo al día de que ya empieces con el tratamiento. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina tardan en actuar, o bueno, en hacer efecto, de 3 a 4 semanas, o sea, un mes aproximadamente. Entonces, esto sí es muy importante mencionárselos a los pacientes porque puede ser que, no sé, se tomen su medicamento y digan, qué raro, no siento mejoría, me siento igual, o sea, ¿para qué me lo estoy tomando? Y pues lo dejan de tomar porque dicen, no, pues no me sirve de nada. Entonces es muy importante decirles a los pacientes, le voy a recetar tal medicamento, pero es importante que usted sepa que no va a ser un efecto inmediato. Se va a tardar en actuar aproximadamente un mes, pero es importante que se lo siga tomando para que pueda generar su acción. ¿Ok? Entonces sí es muy importante como mencionarles eso a los pacientes, sobre todo para pues favorecer adherencia al tratamiento. Y pues ustedes se preguntarán, ¿por qué es que se tardan tanto en hacer efecto estos medicamentos? Pues es por lo siguiente. Cuando ustedes, bueno, aquí van a tener su neurona de serotonina. Supongamos que, ay, aquí van a tener a su neurona que me quedó medio fea. Aquí va a estar el CERT, va a estar bloqueado al dar este medicamento. Entonces va a haber mucha serotonina aquí, mucha. Y va a haber una neurona postsináptica, pues donde va a actuar. Entonces, inicialmente, cuando ustedes dan justamente este tipo de tratamientos, aumentas las concentraciones de serotonina. Y pues, como les decía, esta serotonina va a activar va a activar a autorreceptores, va a activar autorreceptores. Estos autorreceptores van a ser básicamente el receptor 5HT1A, 5HT7 y 5HT1D. Esos son los autorreceptores. Cuando tú activas un autorreceptor, o sea, creo que ya había mencionado como esto de autorreceptores, sobre todo cuando vimos el bloque pasado, lo de sistema nervioso autónomo, que los autorreceptores básicamente lo que hacen es que, no sé, se libera cierto neurotransmisor, se une a este receptor y este receptor como va a decir, hay mucha, no sé, en este caso, serotonina, pues ya no tengo que estar liberando más. Entonces, al activar esto, lo que generas es que disminuya o inhibe la liberación de serotonina, como que el cuerpo, o bueno, estos receptores dicen, no, ya hay demasiado, o sea, ¿para qué quiero producir tanto? Y eso hace que disminuyan las concentraciones, por eso es que no se genera un efecto inmediato. Pero después de cierto tiempo, o sea, cuando tú estás estimule a un autorreceptor o a un receptor en general, este, por así decirlo, se va a cansar, o sea, se va a desensibilizar. Entonces, esto es lo primero que ocurre. ¿Ok? Eso es lo primero, que se disminuye la liberación del serotonina. Pero al haber tanta serotonina, siguiente que va a pasar va a ser que al estimular de manera continua los autorreceptores, estos se van a desensibilizar. Y cuando ya están desensibilizados, ya no van a funcionar. O sea, da igual que la serotonina se una, ya no te van a responder y no van a decir, dejen de liberar serotonina. Entonces, esto va a generar que otra vez vuelva a aumentar la liberación
de serotonina. Y pues ya así es como puede generar su acción y ahora sí ya se va a demostrar eficacia. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual tarda tanto tiempo en actuar, debido a los autorreceptores. Entonces, eso sí es súper importante que lo sepan para la vida, también para pues la materia y así. ¿Qué más? Bueno, también es cuando ustedes dan mucho tiempo un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, ya a largo plazo, entonces el tratamiento a largo plazo o prolongado va a disminuir la expresión del CERT. ¿Ok? Nada más para que lo sepan. O sea, si tú estás dando todo el tiempo este medicamento, el CERT como que ya no se va a expresar tanto. Porque, pues, por así decirlo, como que ya no le estás dejando hacer, pues, su función normal. Ahora, ¿qué efectos adversos pueden tener estos medicamentos o generan? Uno muy importante es que algunos pueden generar insomnio. Algunos. Otros te pueden generar, al contrario, somnolencia. Esto depende de el antidepresivo que estés dando, porque algunos como que te aumentan más la energía que otros. Entonces esto es como variable, pero creo que es más frecuente que generen insomnio. De hecho, se recomienda que se tomen en la mañana, por esto mismo. También pueden generar ansiedad. Igual pueden aumentar el apetito. Igual lo pueden disminuirlo, pero es más frecuente que lo aumenten. O sea, como que eso es variable. Algo también súper importante que pues sí les es importante como que les mencionen a los pacientes es que pueden disminuir la libido. Y esto puede hacer que hasta los pacientes, no sé, como que resulte contraproducente, como que digan, no, pues le afecte más. Entonces, pues sí es importante como mencionarles de que pueden generar tal cosa. Pero también hay que mencionarles que si no se toman el tratamiento no se toman el tratamiento, pues la depresión puede progresar y empeorar y pues tiene muchas consecuencias negativas, tanto en la salud mental como en la salud física. Si ya alguien tiene una enfermedad determinada, puede agravarla, puede favorecer el desarrollo de otro tipo de em, condiciones, como por ejemplo cardiovasculares. Esto porque en la depresión también va a haber un aumento del tono simpático, entonces, pues sí te afecta la salud metabólica, la salud del corazón y así. Entonces, pues sí es importante decirle no. Debe tomarse el tratamiento aunque genere estos síntomas. O buscar un antidepresivo que tenga un mejor perfil dependiendo de la persona. O sea, por eso hay tantos antidepresivos, porque, bueno, varios tipos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y ver como cuál es más adecuado para el paciente. Pero estos efectos adversos son como los más generales, por eso se los estoy dando así. También puede generar, además de disminución de la libido, disfunción eréctil y retraso de la eyaculación. Pueden generar también bueno, malestar gastrointestinal. Algunos pueden generar acidez, otros náusea, vómito, diarrea, o sea, es variable. Em, Algo también muy importante es que en embarazo puede generar malformaciones cardíacas. Pero sobre todo este efecto es más común de la paroxetina. Y otro efecto adverso que pueden generar estos medicamentos es que aumenta el riesgo de suicidio. Entonces sí hay como que tener precaución. O sea, cuando ven a un paciente que tiene ansiedad, a lo mejor no está grave de que tenga ideas suicidas y así, pero que le das tratamiento, le dices al paciente de que igual,
si ve alguno de estos signos de alerta, es importante que venga conmigo, vaya a urgencias y así. Y una de ellas es como que tenga ideación suicida porque pues sí aumenta el riesgo. No quiere decir que todos los que tomen antidepresivos se van a suicidar, ¿no? O sea, es como un riesgo que pueden llegar a tener el uso de este medicamento. Y pues ya esos son como tal los efectos adversos. Ahora, cuando tú estás tomando un antidepresivo por mucho tiempo y de la nada lo suspendes así de golpe, sí te puede generar un como malestar. O sea, no es abstinencia porque como tal, estos medicamentos no son drogas, o sea, no generan adicción, no generan tolerancia ni dependencia, pero pueden generar como un tipo síndrome de abstinencia. ¿Ok? Entonces, con la interrupción súbita pueden generar los siguientes síntomas. Pueden generar cefalea, mareo. También algo muy común es nerviosismo, insomnio, náusea y vómito. Por esto es muy importante que en caso de que ya se debe terminar el tratamiento con antidepresivo, que eso pues lo ve el psiquiatra, cuando se va a retirar a dosis reducción. O sea, si tomaba, no sé, 20 miligramos de algo, pues dices, esta semana igual siga con 20 miligramos, la siguiente bájele a 10 miligramos y luego la siguiente a 5 y así sucesivamente para que no se retire de golpe y evitar la generación de todos estos síntomas. Entonces, igual eso es, pues yo considero algo que es bastante importante. Ahora, estos medicamentos también pueden llegar a tener varias interacciones. Pueden generar síndrome serotoninérgico si se combina, por ejemplo, con inhibidoras de la monoaminoxidasa, como veíamos ayer con la selegilina, rasagilina, porque aumenta más la serotonina y si aparte das un medicamento que te la aumenta, pues puede generar este síndrome. También no se debe dar con antidepresivos tricíclicos, no sé, con sumatriptán, etcétera, por esto de que el riesgo del síndrome serotoninérgico. Entonces, cualquier medicamento que aumente las concentraciones de serotonina o que estimule receptores de serotonina no se deben administrar juntos, por riesgo de generar síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Entonces, esas son como las interacciones más importantes. Ahora sí ya vamos a hablar específicamente como de, ¿cómo se dice? De la farmacocinética de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Uno que vamos a ver es la fluoxetina, que de hecho este es como el que por lo general se suele dar primero. La fluoxetina, con respecto a su farmacocinética, va a tener de distribución una unión a proteínas plasmáticas del 94,5%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP2D6 y va a dar un metabolito activo que es la norfluoxetina. Algo muy importante es que tanto la fluoxetina como su metabolito van a inhibir al CYP2D6. ¿Ok? La eliminación va a ser renal y de su vida media va a ser de 4 a 6 días y el de su metabolito activo va a ser de 9 días más o menos. Por esto, la fluoxetina, igual esto es importante, es el que tarda más tiempo en eliminarse. Entonces, ese es uno de los de estos medicamentos, fluoxetina. Otro que vamos a tener va a ser la paroxetina. Con respecto a su absorción, algo importante es que la comida
Aumenta su concentración máxima. Tiene una unión a proteínas plasmáticas que va del 93 al 95%. Su metabolismo va a ser por medio del CYP2D6. Su eliminación va a ser tanto fecal como renal. Renal en un 64% y fecal en un 36%. Y va a tener una vida media de eliminación que va de los 15 a las 21 horas. ¿Qué más? Otro inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina o ISRS es el escitalopram. Va a tener una biodisponibilidad del 80%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 56%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP3A4 y 2C19. Y va a dar dos metabolitos activos, que es el 5-desmetilcitalopram y el 5-didesmetilcitalopram. Además del escitalopram, también existe otro ISRS que es citalopram, ¿ok? Pero son diferentes. Pero sí sus metabolitos activos del escitalopram es desmetilcitalopram y didesmetilcitalopram, ¿ok? Mm, Igualmente, el escitalopram va a inhibir al CYP2D6 y de su eliminación va a ser renal y va a tener una vida media de 27 a 32 horas. Y ya el último que viene en su temario va a ser la sertralina. De hecho, la sertralina es el que más se utiliza para el tratamiento de la ansiedad. O sea, el que por lo general se da primero para depresión de estos es la fluoxetina. Y el que se da principalmente o primero para la ansiedad es la sertralina. ¿Ok? O sea, les digo que en ambos trastornos se suelen utilizar ISRS, ¿ok? Para que lo sepan. O sea, no viene como tal en el apartado, en su temario de tratamiento de la sertralina, bueno, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina para la ansiedad, pero sí se suelen dar, ¿ok? Entonces, ay, con respecto a la absorción de la sertralina, de igual manera la comida aumenta su concentración máxima. Y algo muy importante es que si ustedes dan sertralina, no sé, en ayunas o que ya haya pasado tiempo desde tu última comida, puede generar acidez. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas que va del 98 al 99%. Su metabolismo va a ser hepático y va a dar un metabolito que es la N-desmetilsertralina. Y de igual manera va a inhibir al CYP2D6. Con respecto a su eliminación va a ser fecal y renal. Renal más o menos en un 40 al 45% y fecal más o menos en un 40 al 45%. Ay, no me ocupa. O sea, es muy similar lo renal y lo fecal. Y bueno, va a tener una vida media de eliminación de 24 a 26 horas. Y ya, esos son como los inhibidores que vienen en su temario. Igual les digo, está también el citalopram y no sé si haya otro. Es que no me acuerdo, estos son como los más usados. Mm, y pues ya. Ahora, siguiente grupo de fármacos que también se pueden dar para el tratamiento de la depresión son los antidepresivos tricíclicos, que ya los hemos visto con anterioridad. Creo que los vimos en el tema de dolor y un poco creo que en el tema de migraña, que vimos a la amitriptilina. Les digo, o sea, los que hemos visto son la amitriptilina, pero la que viene en su temario va a ser la imipramina, que es otro.
Y estos como tal no son los que se dan de primera elección porque generan un buen de efectos adversos si es que se acuerdan de los que habíamos visto. Entonces, ¿cuáles van a ser sus mecanismos de acción? Porque va a tener varios. Uno es que es un inhibidor del CERT y del NET. O sea, no solo va a inhibir la recaptura de serotonina, sino la de la adrenalina. Bueno, no la adrenalina. Entonces, si tú estás inhibiendo, aquí en nuestro dibujo, el CERT y aparte el NET, pues las neurotransmisores no van a poder entrar y van a aumentar las concentraciones de serotonina y de noradrenalina. Eso es lo que se genera. Por lo tanto, aumenta concentraciones de serotonina y noradrenalina. Siguiente efecto, este mecanismo de acción que tiene es que inhiben al receptor H1 de histamina. Y al inhibir a este receptor H1, los receptores de histamina se relacionan mucho con el ciclo de la vigilia, o sea, con el estar despierto. Si tú estás inhibiendo este receptor, pues te puede generar somnolencia. También va a inhibir al receptor 5HT2. También va a inhibir al receptor alfa 1. Y al inhibir al receptor alfa 1, si ustedes recuerdan, el alfa 1 se encuentra principalmente en vasos sanguíneos y favorece que haya una vasoconstricción. Pero si tú lo estás bloqueando, en vez de ver una vasoconstricción, va a haber una vasodilatación y puede generar como efecto adverso hipotensión ortostática. Mm, también es un inhibidor de receptores muscarínicos y hay que tener precaución porque puedes generar el síndrome anticolinérgico. Que este síndrome se caracteriza por la presencia de visión borrosa porque lo que hace la acetilcolina a nivel de las pupilas es que genera miosis, una constricción pupilar. Entonces, si tú inhibes esta acción de la acetilcolina, va a haber midriasis, o sea, se va a dilatar la pupila. Y eso va, bueno, como que pues va a generar que tengas una visión borrosa, o sea, no se va a poder ajustar bien a los cambios de luz. También puede generar gerostomía, que es tener la boca seca. Porque el sistema nervioso parasimpático se relaciona mucho con la secreción, no sé, como de saliva, pero saliva más acuosa, y el sistema nervioso simpático genera una saliva un poco más mucosa, más espesa, entonces sería como tener la boca algo seca. Entonces eso también lo puede generar. También puede generar taquicardia, porque recuerden, la acetilcolina genera bradicardia y lo contrario, pues genera taquicardia. También va a poder haber estreñimiento. ¿Qué más? Retención urinaria, porque lo que hace la acetilcolina normalmente es que en los esfínteres los relaja y las paredes, no sé, intestinales y de la vejiga las favorece que se contraigan para, pues, que haya micción y también para ir al baño. Pero si haces lo contrario, va a hacer que el esfínter esté como todo contraído y las paredes relajadas, entonces no te va a permitir poder ir al baño. Entonces, ese también es una característica del síndrome anticolinérgico. Entonces, esos son como principales efectos adversos, que como tal no se los puse en un apartado, pero todo esto que puse así como de rosita, rosa fuerte, son los efectos adversos de estos medicamentos. Igual algo muy importante es que estos medicamentos hay que, de preferencia, no darlos en adultos mayores porque puede generar deterioro cognitivo. Esto debido a los efectos a nivel de la acetilcolina, como esta disminución o este efecto anticolinérgico puede favorecer que haya deterioro cognitivo. ¿Ok? Entonces, pues, sí hay que tener precaución. Entonces, este efecto igual es, pues, importante tenerlo en cuenta. Y bueno, al igual que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, estos medicamentos hay que tener precaución de no darlos con otros medicamentos que aumentan la serotonina, como los inhibidores de la monoaminoxidasa,
los ISRS, sumatriptán, entre otros, porque igual puede haber riesgo de generar síndrome serotoninérgico, porque ya vimos que aumentan las concentraciones de serotonina. ¿Ok? Esto ya no lo vuelvo a escribir porque pues, bueno, pues ya se los estoy diciendo, ¿no? Y así. Ahora, farmacocinética de la imipramina. Con respecto a su metabolismo, este va a estar dado por el CYP2D6, 1219, CYP3A4 y CYP1A2 y va a dar un metabolito activo que es la 2-desipramina. Con respecto a su vida media de eliminación, va a ser de 12 horas y la de su metabolito activo va a ser de 30 horas. Y ya, eso es como todo de los antidepresivos tricíclicos, que pues ya los habíamos revisado, solamente que antes vimos amitriptilina y ahorita en su temario viene imipramina. Mm, ¿Qué otro grupo de fármacos se pueden dar? Son los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Estos antidepresivos se denominan como duales. Y el que viene en su temario es la venlafaxina. Y su mecanismo de acción, pues viene como en el título de este grupo farmacológico, es que van a inhibir la recaptura de serotonina por medio del CERT y de noradrenalina por medio del NET, más o menos como hace el antidepresivo tricíclico, pero este no va a tener como esos efectos a nivel de otros receptores. Entonces, igual aquí está nuestro dibujito. Inhibe al CERT y al inhibirlo pues no va a volver a entrar hacia la neurona la serotonina y aumenta su concentración. Y a nivel de la noradrenalina pasa lo mismo. Tú bloqueas al NET, no va a poder volver a entrar la noradrenalina y por lo tanto aumentas sus concentraciones en el espacio sináptico. Eso es lo que hace la venlafaxina. Em, Igual, los antidepresivos en general, como aumentan las concentraciones de serotonina, va a ocurrir lo mismo de que van a tardar tiempo en actuar, porque de igual manera, como estás aumentando las concentraciones de serotonina, inicialmente vas a estimular a los autorreceptores, te disminuyen las concentraciones, después se desensibilizan y aumentas otra vez la liberación de serotonina, ¿ok? Eso ocurre con todos estos antidepresivos, ¿ok? Y pues ya, o sea, eso igual lo menciono porque a lo mejor pueden pensar que solo es único de los ISRS, pero pues no. Entonces igual tardan en actuar, lo voy a anotar, tardan en hacer efecto por estimulación de autorreceptores. ¿Qué efectos adversos va a generar la venlafaxina? Son muy similares a los que generan los ISRS. Pueden generar igual insomnio, disfunción sexual, pueden generar también cefalea y malestar gastrointestinal, o sea, es muy similar. ¿Y cuál es la farmacocinética de la venlafaxina? Con respecto a su distribución, va a tener una unión a proteínas del 27%. Va a tener una biodisponibilidad, no, eso va primero, perdón. Bueno, de la absorción va a tener una biodisponibilidad que es del 12 al 45%. Esto debido a que sufre metabolismo de primer paso. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP2D6 y va a dar un metabolito activo que va a ser la 0-desmetil venlafaxina. Y les digo que va a ser activo. Y pues de su eliminación va a ser tanto renal
como fecal. Fecal en un 2%, o sea, casi nada, y renal en un 87%. Y va a tener una vida media de 5 horas, mientras que su metabolito activo va a tener una vida media de 11 horas. Y pues ya, esto sería como de la venlafaxina, que es un antidepresivo dual. Y ya por último vamos a ver a un antidepresivo diferente, o sea, lo voy a poner como otro, que va a ser la mirtazapina. Mirtazapina. La mirtazapina igual va a ser una mezcla racémica. Esto quiere decir que pues tiene dos enantiómeros, un enantiómero positivo y otro negativo. Recordando que un enantiómero es como una imagen especular de una molécula, o sea, quiere decir, por ejemplo, las manos, sería como un tipo de enantiómero, o sea, se ven igualitas, como si lo ves en espejo, ¿no? Pero a la hora de sobreponerlas, se ve que pues aquí tengo el dedo pulgar y encima tengo el meñique, o sea, como que no cuadran. Por eso es como una imagen especular. Entonces la mirtazapina, les digo, es una mezcla racémica. O sea, esto nada más como para que lo tomen en cuenta por si no sé, se los llegan a preguntar. Y así. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? La mirtazapina va a ser un antagonista del receptor alfa 2 adrenérgico. Y esto ya lo habíamos visto en el tema del sistema nervioso autónomo, pero como recordatorio, el receptor alfa 2 es un receptor metabotrópico. Entonces, o sea, está acoplado a proteínas G. Receptor alfa 2. Está acoplado a una proteína de tipo G y, o sea, inhibitoria. Y es un autorreceptor. ¿Qué es lo que hace? Cuando la noradrenalina se une a este receptor, como es un autorreceptor, va a decir, ay, hay noradrenalina, entonces ya no quiero liberar más. Entonces, esto va a hacer que disminuya la liberación de noradrenalina. Por lo que al antagonizar a este receptor, o sea, si tú le inhibes con la mirtazapina, pues vas a evitar esto, o sea, esto no va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que va a aumentar la liberación de noradrenalina. Esto cuando ya das la mirtazapina, ¿ok? Entonces, nada más como recordatorio, eso es lo que hace el receptor alfa 2 y la mirtazapina lo inhibe. Ahorita cargo esto. Otro efecto, bueno, mecanismo de acción que tiene es que es un antagonista de receptores de serotonina 5-HT2 y 5-HT3. También va a generar antagonismo del receptor H1 de histamina, por lo cual igualmente va a generar somnolencia. También la, ay, ¿cómo se llama? La histamina tiene efectos a nivel del apetito. Entonces, tú al antagonizar este receptor H1, aparte de generar somnolencia, también puedes generar aumento del apetito. Por lo tanto, la mirtazapina es orexigénico. O sea, orexigénico es que justamente te estimula el apetito. Anorexigénico, o sea, anorexigénico es que te lo inhibe. Entonces, la mirtazapina te aumenta el apetito. Em, y otro mecanismo de acción que tiene es que es un antagonista del receptor alfa 1. Y pues ya esos son como sus mecanismos de acción que pues tiene varios. Por eso le puse como otro, la mirtazapina. Em, ¿Qué efectos adversos puede generar? Uno, puede generar igual somnolencia por esto de lo del antagonismo H1, aumento de peso por el aumento del apetito. Y algo también muy importante es que puede generar agranulocitosis. Entonces, este efecto adverso igual es importante. Igual, algo muy importante es que la mirtazapina no se asocia con disfunción sexual, por lo que puede ser un buen medicamento en pacientes que pues sí tienen alguna preocupación por eso, ¿no? Entonces, esto se lo esperan preguntar. De hecho, me acuerdo que cuando yo estaba en segundo, mi doctor, cuando nos hizo examen,
de estos temas nos preguntaba de, hay un paciente que tiene inquietud por, no sé, la función sexual y así, ¿qué medicamento sería indicado darle? Bueno, sería el mejor para darle. Entonces venía, no sé, fluoxetina, venlafaxina y mirtazapina. Pues el tratamiento, bueno, la respuesta es mirtazapina porque esta no se asocia con disfunción sexual. Y bueno, ya por último, vamos a ver su farmacocinética. Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 50%. Va a tener una unión de proteínas plasmáticas del 85%. Su metabolito va a ser hepático y va a dar un metabolito activo que es la desmetilmirtazapina. Y este va a ser, como les decía, activo. Y de su eliminación va a ser tanto renal en un 75% como fecal en un 15% y va a tener una vida media de eliminación de 20 a 40 horas. Y ya, estos serían como todos los tratamientos que vienen en su temario para la depresión. Les decía, igual es importante acompañarlo junto con terapia y, y pues ya, eso sería todo de depresión. Entonces, ahorita seguiríamos con el tema de ansiedad. Bueno, entonces, la ansiedad igual, al igual que como con la depresión, no es como un solo trastorno, sino que es un grupo de trastornos, que son los trastornos de ansiedad. Pero básicamente estos se van a caracterizar por la presencia de pues miedo o temor, también por ansiedad como tal, que la ansiedad es una como anticipación hacia un evento futuro, o sea, por ejemplo, no sé, tú tienes un temor o una inquietud con respecto a, no sé, los insectos, no sé, es un ejemplo. Entonces, como que, no sé, vas a un lugar como al aire libre y estás como anticipando de, o sea, tu cuerpo dice, no, a lo mejor aquí me voy a encontrar a un insecto y así, aunque no veas nada, como que ya lo estás anticipando. Y esto mismo va a generar, preocupación y también puede haber una conducta evitativa en los trastornos de ansiedad. De hecho, casi todos los trastornos psiquiátricos, uno de los criterios es que dice, genera malestar clínicamente significativo y deterioro en lo ámbito laboral, social, etcétera. Entonces, justamente en la ansiedad, por ejemplo, no sé, las fobias son un tipo de ansiedad, la fobia que ustedes quieran. Entonces, no sé, les digo, les dan miedo a los insectos, entonces pues tienen preocupación de que si van a un lugar al aire libre se lo encuentren. O, por ejemplo, evitan con ciertas como actividades para evitar sufrir ese, como encontrarse con la cosa que les da miedo. Por ejemplo, no sé, sus amigos los invitan a un picnic o a una fiesta que se va a realizar, no sé, en un parque y así. Y ustedes, o sea, sí quieren ir, pero como saben que en los parques y así puede haber insectos, como que dicen, no, yo no voy. Evitan ir justamente por su temor hacia ese determinado objeto, ¿no? Entonces, como que esas son características muy específicas de la ansiedad. Hay el trastorno de ansiedad generalizada, este, que igual es bastante frecuente. Y también los trastornos de ansiedad pueden, estar junto con los trastornos depresivos. O sea, es muy común que ocurran al mismo tiempo este tipo de trastornos. Entonces está el de ansiedad generalizada, que también caracteriza por tener una preocupación constante, o sea, como que todo el tiempo estás preocupado por algo y no importa lo que hagas, no sé, por ejemplo, te pones a cocinar, te pones a hacer ejercicio para dejar de pensar en esa cosa, pero no te lo puedes sacar de la mente. Eso igual es algo muy característico de la ansiedad generalizada, esa preocupación constante. También puede haber alteraciones del sueño, sobre todo insomnio. Em, Igual puedes tener conductas como ya físicas, como de estar como sobresaltado, estar muy nervioso, no sé, morderte las uñas. Entonces, pues ese es uno de los trastornos. También el trastorno de pánico es bastante común.
También el de ansiedad paroxística, que son como tener varios trastornos de pánico, pero como separados. Las fobias, les decía que es un tipo, ay, de trastorno de ansiedad. La ansiedad social, etcétera. Hay muchos. Antes el trastorno obsesivo compulsivo venía dentro de los trastornos de ansiedad, pero como tal, ya en el DSM-5 ya se quitó como los trastornos compulsivos, tanto el TOC como otros que existen, como el de escoriación, el de la tricotilomanía y así, esos ya se quitaron de la ansiedad, pero antes sí se consideraban como trastornos de ansiedad. Igual, cada uno de estos trastornos tiene sus criterios diagnósticos del DSM y así, pero pues para que sepan que no es solo como, ay, tengo ansiedad, sino puede haber diferentes derivados de la ansiedad, o bueno, trastornos de ansiedad. Em, entonces, pues ya una vez revisando esto, o sea, que fue muy así por encimita, deben saber que igual, al igual que con la depresión, en la ansiedad va a haber una disfunción del sistema de serotonina, también va a haber una disfunción de GABA, entonces lo voy a anotar aquí, va a haber disfunción del sistema de serotonina, también de GABA, entre otros neurotransmisores. Y pues igual que en la depresión va a haber ciertos como factores que te pueden predisponer a tener ansiedad, como podría ser el sufrir, no sé, algún trauma reciente. También puede haber factores genéticos implicados, em, el estrés, etcétera. Entonces, igual es como una condición multifactorial. Pero por esto de lo de alteraciones o, bueno, disfunción del sistema de serotonina, es que los antidepresivos se suelen dar, o bueno, se dan para el tratamiento de la ansiedad. Y al igual que con la depresión, es importante acompañar el tratamiento farmacológico con terapia, como la terapia cognitivo-conductual. En el caso de las fobias, la terapia de exposición, que pues básicamente es como que ese objeto que le tienes miedo o a esa situación que le tienes miedo, como que te van exponiendo poco a poco, como que, no sé. Si te dan miedo, pues los bichos, te dicen, ve a la librería y compra un libro de insectos, ¿no? Entonces, pues vas, lo compras. Y luego poco a poco vas como de me voy a ir acercando, o no sé, te dan miedo las arañas y lo que haces es que alguien no se te captura una araña. Es que eso pues he escuchado que se hace. Lo ponen como en un frasquito para que no salga, bueno, obviamente con aire para que pues no se muera y así. Y lo vas a tener como pues lejos de ti, pero ahí para que como que se te vaya quitando ese miedo. Y luego ya poco a poco, pues a lo mejor ya no te da tanta cosa, te puedes acercar un poco más. Y así esa también es la terapia de exposición. Y pues hay otros tipos de terapias que se dan para el tratamiento de la ansiedad. Ahora, en su temario viene de tratamiento las benzodiazepinas. ¿Qué les digo? Sí se llegan a ocupar benzodiazepinas, pero no es como un tratamiento que se llegue a dar a largo plazo porque sí tiene riesgo de generar dependencia y abuso. Entonces, por eso. Se utiliza mucho en los ataques de pánico para como disminuirlos, a lo mejor para el insomnio, pero no se llegan a usar por mucho tiempo, solo por algunas semanas. Entonces, les digo, este no es como un tratamiento que de una se los das así, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hacen las benzodiazepinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Básicamente es que modulan la función del receptor GABA. Que si ustedes recuerdan, el receptor GABA es un canal iónico. Supongamos que aquí está una neurona. Y este receptor va a tener cinco subunidades. Va a tener una subunidad alfa, una subunidad beta, bueno, dos subunidades alfa. Ay, espera, nada más lo dibujo y ahorita. Ok. Mm, ya. Va a tener dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una subunidad gamma, ¿ok? Y el sitio ortostérico, o sea, donde se une la sustancia endógena, si se acuerdan de ese término. O sea, aquí voy a tener a GABA, lo voy a poner de color como rosa fuerte. GABA. Se une en el sitio
ortostérico. ¿Y cuál va a ser este sitio entre la subunidad alfa y la subunidad beta? O sea, por ejemplo, aquí. Ese es el sitio ortostérico entre la subunidad alfa y beta. Sin embargo, las benzodiazepinas se van a unir en el sitio alostérico. Y este sitio alostérico va a estar entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. Aquí me equivoqué en el esquema, pero sería como por aquí. Una alfa y una gamma. ¿Ok? Entonces, no se unen en el mismo sitio, pero sí genera la misma acción. O sea, cuando se une la benzodiazepina, en primer lugar va a aumentar la afinidad del receptor por GABA y aumenta las corrientes de cloruro. Porque el receptor GABA es un canal iónico que favorece la entrada de cloruro. O sea, cuando se une la benzodiazepina o GABA, el cloruro, bueno, se va a abrir este receptor, el cloruro va a entrar y como es un anión que tiene pues carga negativa, va a hacer que disminuya el voltaje. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer la benzodiazepina. Entonces también recuerden bien eso de que es un agonista alostérico. Y pues ya, ese es como sus mecanismos de acción. Ahora, las benzodiazepinas como tal van a tener diferentes usos clínicos. Les digo, se pueden utilizar como ansiolíticos, pero no se recomiendan como a largo plazo. Les digo, es mejor usar antidepresivos. Em, También se utiliza como anticonvulsivo, o bueno, anticrisis, fármaco anticrisis, anticonvulsivo. De hecho, les mencioné en la clase de epilepsia que se suele dar una benzodiazepina parenteral en el caso de que se tenga estatus epiléptico, que es que tengas convulsiones durante más de 5 minutos. También se utiliza ay, como, como relajante muscular, igual como hipnótico sedante. Esto quiere decir que ayuda para el tratamiento del insomnio. Y también se puede utilizar para el síndrome de abstinencia por alcohol. ¿Por qué? El alcohol, al igual que las benzodiazepinas, actúa a nivel del receptor GABA. Pero si tú suspendes así de golpe el tomar alcohol, pues va a generar un síndrome de abstinencia y pues puede llegar a ser grave. O sea, luego lo vamos a ver en otra clase, lo del síndrome de abstinencia por alcohol, pero pues sí puede ser muy grave. Entonces, para no quitarles tan de golpe el alcohol, en vez de decir, no, no sé, si se tomaba antes eh, 5 cervezas, no le vas a decir, no, ahora va a tomarse 3 cervezas y luego 2 cervezas, o sea, no le vas a decir eso a un paciente. Lo que se llega a dar es algo que actúe de una manera muy similar al alcohol, que son las benzodiazepinas. Entonces, le quitas el alcohol, pero le sigues dando una sustancia que actúa de una manera casi igual y le vas ahí sí reduciendo la dosis para que no tenga un síndrome de abstinencia tan grave, ¿ok? Entonces, por eso también se utiliza con ese fin las benzodiazepinas. Mm, y pues ya esos son como sus usos clínicos. Ahora, ¿qué efectos, o sea, ya las consecuencias, no el mecanismo de acción? ¿Qué efectos va a tener las benzodiazepinas en el cuerpo? Va a tener efectos a nivel del sueño. Uno va a disminuir su latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que te puedes ir a dormir mucho más rápido. O sea, si te tardabas, no sé, por ansiedad, 1 hora en poderte dormir, ahora te vas a tardar mucho menos. Eso disminuye la latencia del sueño. También aumenta el umbral para despertar. Quiere decir que ahora te va a costar más pararte, levantarte. También disminuye el tiempo del sueño REM. Y si disminuyes el tiempo del sueño REM, como que aumentas el número de ciclos de sueño, porque pues le quitas más, pues tiempo, por así decirlo. Y también aumenta la etapa 2 del sueño. Esos son sus efectos a nivel del sueño. Mm, los voy a poner por acá, nada más para.
para tener más espacio. También va a tener efectos a nivel psicológico, porque puede generar la aparición de pesadillas, puede generar amnesia anterógrada, también puede llegar a generar alucinaciones, sonambulismo, que bueno, esto sería como también efectos a nivel del sueño, pero... Y puede generar ira y hostilidad, paranoia. Importante, las benzodiazepinas también pueden generar ideación suicida. Igual, uno también muy importante es que pueden generar dependencia y abuso. Que igual lo vamos a checar en el tema de farmacodependencia, pero esto es porque las benzodiazepinas generan tolerancia, que si ustedes lo recuerdan, creo que ya lo he mencionado varias veces, la tolerancia es cuando uno, estás tomando una determinada dosis por un determinado tiempo y después de cierto tiempo ya esa dosis no te genera el mismo efecto, o sea, disminuye su efecto aunque sigas tomando lo mismo. O también se puede ver de la forma siguiente. Tú ya vas tomando igual, cierto tiempo, bueno, determinada dosis por cierto tiempo, ya no te genera el mismo efecto, entonces le subes la dosis para generar el efecto que antes a una dosis menor te provocaba el medicamento, ¿ok? Entonces esto hace que también genere dependencia y abuso. Entonces por eso estos medicamentos también son controlados y no se recomienda darlos por periodos muy prolongados. Entonces sí. Igual les voy a esquematizar rápido lo que es la tolerancia para que quede un poquito más claro. Entonces, supongamos que aquí en el eje de las X vamos a tener la concentración o la dosis. Y en el eje de las Y vamos a tener el efecto, siendo aquí el 100% el efecto máximo y ya. Entonces, supongamos que antes con 10 miligramos, o sea, las dosis las estoy inventando, ¿no? Pero con 10 miligramos te generaba un efecto del 100%. Ya pasa, pues no sé, pasan 5 meses. O bueno, no sé en cuánto tiempo se genera la tolerancia, pero supongamos pasa cierto tiempo, te sigues tomando esta dosis, pero en vez de generarte el 100% te genera, no sé, el 70%. Esta es una forma de ver tolerancia, como que disminuye el efecto con la misma dosis. Y otra manera de verla es que ocurre esto, disminuye el efecto aunque te tomes la misma dosis. Entonces, para volver a generar el 100% del efecto, te vas a tomar ahora 20 miligramos. Y ya con estos 20 miligramos, igual te va a generar el 100%. Entonces, estas son las dos formas en las cuales se puede ver la tolerancia. Y pues entonces, estos efectos sí son muy importantes. Ahora, ¿qué efectos adversos puede generar las benzodiazepinas? Pueden generar sedación, justamente porque como estimulan GABA, pues como que generan depresión del sistema nervioso y pues te generan somnolencia y así. También pueden generar, muy importante, depresión respiratoria. Esto igual es súper importante. O sea, creo que estos dos muy importantes. Y por lo mismo hay que tener precaución en personas que tengan como alteraciones o enfermedades como de la respiración, como lo podría ser pacientes que tienen EPOC, que tienen apnea del sueño, bueno, SAOS, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto sí hay que tomarlo muy en cuenta. También, como les decía, pueden generar dependencia y abuso. Pueden generar confusión, alteraciones mentales y también malestar gastrointestinal. Y igual algo muy importante es que no se debe dar en pacientes que toman otros sedantes, porque pues te lo puede empeorar como la depresión,
al sistema nervioso, depresión respiratoria y así. Entonces, igual. Ahora, farmacocinética de estos medicamentos, porque sí son diferentes los que, hay varios que se tienen. Uno van a ser el diazepam. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad del 90% y esta biodisponibilidad puede disminuir si se consume con alimentos. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 95 al 99%. Su metabolismo va a ser hepático y va a dar tres metabolitos activos. Uno va a ser la N-desmetildiazepam, que es como el más importante. También puede generar 3-hidroxidiazepam y 3-hidroxi-N-diazepam. Ahora, su eliminación va a ser renal con una vida media de 86 horas, o sea, bastante larga. Siguiente benzodiazepina, el alprazolam. Casi todos los benzodiazepinas acaban con am, por si, pues, para que lo recuerden. Sí, a lo mejor no se acuerdan bien del nombre, pero si acaban como en am, es muy probablemente que sea una benzodiazepina. Va a tener una biodisponibilidad del 90%, una unión a proteínas plasmáticas del 80%, su metabolismo va a ser hepático y de su eliminación va a ser tanto renal en un 80% como fecal en un 7%. Y va a tener una vida media que va de las 10.7 horas a las 15.8 horas. Y el otro que viene es el triazolam. Estos son los que vienen en su temario. Porque igual está el clonazepam y... ay, ese es como el que más me acuerdo que otro, el clonazepam. Pero estos son los tres que vienen en su temario. Porque hay muchísimas otras benzodiazepinas. Desabsorción va a ser rápida y completa. Su metabolismo va a ser hepático por medio de hidroxilación y oxidación. Y va a dar dos metabolitos, que uno es el hidroxitriazolam y el 4-hidroxitriazolam. Su eliminación va a ser tanto renal como fecal, 9% fecal y renal en un 80%. Y va a tener una vida media que va de 1.5 a las 5.5 horas. Ahora, esto sí es muy importante porque si ven ustedes, es el que tiene la vida media más corta. El alprazolam, su vida media es de 10 a 15 horas. El del diazepam va a ser de 86 horas, que es bastante larga. En cambio, el triazolam va a durar de unas 5 horas. ¿Por qué esto es relevante? Porque en ese caso, el triazolam es el que es más probable que genere dependencia. Porque tienes que estar, por así decirlo, tomando muy frecuentemente el triazolam para que te genere el efecto. Entonces, por eso hay más riesgo de que te genere dependencia el triazolam. Entonces, yo creo que esto igual es como bastante relevante que lo tomen en cuenta. Y ya por último, en su temario vienen otro grupo de medicamentos denominados compuestos Z. El que viene en su temario va a ser el Zolpidem. ¿Y qué es? ¿Qué son? Básicamente los compuestos Z van a ser unos sustitutos de las benzodiazepinas y se utilizan para el tratamiento del insomnio. Y estos tienen un importante, menor riesgo de generar dependencia
y abuso que las benzodiazepinas. Sin embargo, sí lo pueden llegar a generar, ¿ok? Pero es menos, o sea, si les preguntan, esto va a ser mucho menos. Ahí lo escribí con esa intención. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción del solpidem? Son agonistas en el sitio de las benzodiazepinas del receptor GABA A en la subunidad alfa 1. O sea, esto quiere decir que actúan casi casi que igual que las benzodiazepinas a nivel del receptor GABA A. Estos medicamentos van a tener pocos efectos en las etapas del sueño, porque habíamos visto que las benzodiazepinas pues disminuían el sueño REM, provocaban la etapa 2 y así, ¿no? Entonces, estos como que no van a alterar tanto como la arquitectura del sueño, por así decirlo. Sin embargo, en los pacientes con insomnio va a prolongar el tiempo de sueño, o sea, el tiempo de estar dormido. Ahora, algo también muy importante es que si estás consumiendo este Solpidem durante mucho tiempo y de la nada te lo suspendes, o sea, dejas de tomarlo, puedes generar un efecto rebote. Efecto rebote al suspenderlo. ¿Y qué es el efecto rebote que genera? Insomnio. O sea, casi siempre como la abstinencia o los efectos rebotes son lo contrario al efecto de la sustancia. O sea, si la sustancia te genera somnolencia y así, y la dejas de consumir, te va a producir lo contrario, que es insomnio. ¿Ok? Entonces, por eso es que genera este efecto el solpidem, o los compuestos Z. Igual va a tener ciertos efectos adversos, entre los que se encuentran malestar gastrointestinal, mareo, puede generar malestar ocular, igual pensamientos suicidas, como las benzodiazepinas, e igual los antidepresivos, y también puede generar fatiga. ¿Y cuál va a ser su farmacocinética? Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 70%, una unión a proteínas plasmáticas del 92,5%, su metabolismo va a ser hepático y va a tener una vida media que va de las 3 a las 7 horas. Ok, entonces, esto sería como tal todo del tratamiento para la ansiedad. Les digo, se utilizan más los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pero en su temario vienen las benzodiazepinas que, pues sí, sí se suelen dar, pero no es como un tratamiento que se llegue a dar a largo plazo por el riesgo de dependencia y abuso. Y pues ya, esto sería como todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les hayan entendido y pues espero verlos en una siguiente clase. Adiós.